Hola, soy Eduardo Ávila y esto es RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Qué tal? Hola mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de RPM, Racing 5 Podcast Motor, un programa que, como siempre les digo, hemos creado de tuercas para tuercas, amantes de los fierros, los autos, las carreras, el automovilismo, y es por eso que quiero invitar a conversar a un amigo de hace mucho tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo, es piloto, aquí está con nosotros Eduardo Ávila Gac. En el capítulo pasado hablábamos de Clemente Jimeno, que tenía una gran herencia en motorsport, y en tu caso, Eduardo Ávila Gac, cómo no mencionar tu segundo apellido, porque hay tremenda herencia automovilística. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿y tú, Nico? ¿Todo bien? Aquí Bien. estamos. Muchas gracias Hoy, por la invitación. Contento de no, estar gracias a acá. ti por participar en, Sí, en, en bueno. el podcast. Estuvimos conversando por ahí vía WhatsApp, he visto algunos capítulos, así es que dije, Eduardo Ávila, Sí, tenemos que conversar, hay harto paño que cortar ahí. sí, pues, me gusta mucho el automovilismo y me gusta la onda como tú generáis contenido con respecto al automovilismo, ¿cachai? Bacán, Y vi bacán, muchas la gracias. entrevista que le hiciste al Tuti, la entrevista, Sí, pues. conversación, y estuvo muy buena, muy buena, muy buena. Por eso ahí te escribí. Sí, han salido conversaciones entretenidas. Hay harta gente que me escribe así como, oye, la conversación entretenida, me entretuve harto. Porque claro, también creo que sale mucho más entretenido cuando hay historias que contar y cuando ha habido una relación de años. Nosotros nos conocemos hace muchos años, eh, con tu participación en el automovilismo, cuando corrías con el TC2000, la Fórmula, el karting. Ya vamos a conversar de tu trayectoria automovilística, pero cómo no hablar de tus comienzos, y yo creo que tus comienzos antes incluso que tú nacieras, porque eres heredero de un apellido que es sinónimo de automovilismo en Chile, como es el apellido Gac, con tu Mm. abuelo Juan Gac. ¿Cómo se vivió, cómo se ha vivido en familia esta tremenda herencia, este tremendo legado que dejó tu abuelo? Pucha, básicamente nací en la Vizcacha, ¿cachai? Tengo como muchos recuerdos de estar en las Vizcachas, de ir a las carreras como muy en familia, porque este tema no era solo que corriera mi abuelo, corría mi tío, Ujú, corría mi mamá, también ujú. corrió. De hecho, mi papá se conoce con mi mamá por el automovilismo, porque mi papá entraba a correr, obviamente siendo un NN, y ¿Ya? él se acerca ahí a la familia GAC y ahí conoce a mi mamá. Y la verdad que, como te digo, o sea, es estar ligado al automovilismo y vivir para el automovilismo finalmente. O sea, Claro. mi familia es En tu familia preferible. nunca era opción así como regalarme una pelota, ¿ah? Era No, como no, no, el nada. autito. Y es preferible, mi familia siempre era preferible tener un auto de carrera que tener un auto de calle, ¿cachai? Ah, Era ya, como ese nivel. ya. Entonces, con mucha pasión, como que uno de repente incluso un poquitito por demás de lo normal. Claro, ¿Cachai? porque siempre lo he conversado con pilotos que por lo general en la familia, típico como historia de piloto. No, mira, es que mi viejo era súper tuerca, súper fanático, íbamos con Dios a correr porque mi mamá se oponía un poco, mi mamá le daba un poco susto, pero con mamá y papá, Claro, pilotos apasionados a las carreras, como que no había por dónde, o sea, era como que, no sé, ¿había no, algún cable a tierra en ese sentido o entre los dos se potenciaban y tú así como que... es que por eso te digo, en ese minuto yo igual, dentro de todo esto, igual partí tarde, ¿cachai? Ujú. Porque, Pero que es tarde para ti en ese sentido. no, yo por ejemplo, mi primera vez que giré en un TC2000 fue a los 14 años, Ah, ya, ya. Y ¿cachai? antes de eso, karting, nada, solo No, nada, directo al nada, TC. directo al Ya, TC. Claro, de hecho yo, ya. bueno, ahí lo vamos a conversar, pero yo la escala la hice absolutamente Al al revés. contrario de lo normal, Sí, po. Sí. ¿cachai? Entonces, eh, finalmente nunca hubo un cable a tierra porque era como normal, ¿cachai? Era Sí, normal que a po. mí me gustaran las carreras y quisiera correr, entonces ahí ya había como un tema ya más de empuje, como que ni siquiera se tocaba el tema de si lo podía hacer o no lo podía hacer, era como, Ya. Oye, vamos. Eduardo, pero háblame de tu abuelo, porfa, porque yo siempre lo vi, siempre lo tuve, siempre resonó el apellido Gac, desde siempre para mí, en el automovilismo nacional.
Mira, te voy a confesar algo. Yo, ves que me encontraba en algún evento automovilístico y veía a tu abuelo, yo siempre me acerqué a saludarlo, él nunca tuvo idea quién era yo, yo solamente lo saludaba, lo felicitaba por su legado, le daba las gracias y me decía, gracias, mijito, no sé qué, y seguía. De más que nunca en ningún momento decía, ¿quién es este que me está saludando? Pero yo siempre me autoimpuse, por decirlo así, que ves que lo veía en un evento, ir a saludarlo por ese tremendo legado que dejó. Y en el fondo, por eso me gustaría, cuéntame un poco de él, de qué historias escuchaste de él, cómo lo viste, etcétera. Miles de historias. Mi abuelo era, tengo muchos recuerdos de que, por ejemplo, para los cumpleaños, cuando yo era chico, era súper impuntual, tenía un drama heavy con la hora. ¿Ya? Y llegaba tarde el cumpleaños y me acuerdo perfecto de mi mamá y como sirviéndole la once, lo que mi mamá le guardaba todo porque sabía que iba a llegar tarde. Y estar horas y horas hasta 2, 3 de la mañana contándote anécdota tras anécdota de la época que corrían la ruta, claro. Los viajes a Argentina cuando iban a preparar los motores, los autos. Pero básicamente siempre yo sintiendo y vibrando con esa pasión por el automovilismo, como que yo siempre sentí que él vivía el automovilismo más como lo vi en los argentinos, ¿cachai? Como un poco claro. Más allá. Yo siempre dije que mi abuelo hubiese sido argentino y yo hubiese sido... Fangio. No sé si Fangio, pero en Argentina hay muchas familias como los Di Palma, que son como, sí, como de ya generación en generación, que todos corren y son muy renombrados. Y mi abuelo era así, era como mucha pasión, ayudaba a todo el mundo. Si había que prestar un auto, él lo prestaba. En la época que había que poner la tele, él puso la tele. Entonces, básicamente era pura pasión para que el automovilismo fuera lo que fue, de hecho, en el minuto cuando él estaba bien activo. ¿Cachai? Sí. Bueno, convengamos, tu abuelo, Juan Gac, es de esa época en que es súper inverosímil hoy en día. Es increíble pensar que se cerraban rutas para recorrer Chile de norte a sur, por la ruta 5 y lo que sea, para hacer... Habían carreras por la ruta 68, habían carreras Santiago-Viña, carreras de autos, donde se cerraban carreteras para que se hiciera automovilismo. Eso es impensadísimo hoy día. No se han querido cerrar calles para show de Fórmula 1, imagínate. Ahora ya último sí, pero hubo un momento en que no. Entonces, es muy loco pensar, y básicamente eso que estáis diciendo tú, finalmente tu abuelo, don Juan Gac, fue parte súper importante de lo que hablamos, por ejemplo, en el capítulo pasado con el Clemente Jimeno, de esta época dorada de la Fórmula en Chile, con Vizcachas como tremendo escenario deportivo, con miles de personas en el público, no estoy exagerando con esos miles de personas, y básicamente el precursor, o uno de los precursores, fue Juan Gac. Absolutamente. No, y también convengamos que aparte del automovilismo nacional, también él logró tener una carrera también afuera, porque corrió hartas carreras icónicas, las 12 horas de Sebring, corrió en Estados Unidos, Daytona. Entonces se dio muchos gustos con respecto al automovilismo que la verdad que a mí me sorprenden, porque era pura pasión. O sea, no... ¿Y cómo llegó a todo esto? ¿Tú cachai cómo llegó a ser el Juan Gac piloto que con todo ese tremendo historial? Por eso te digo, pura pasión. Pura ganas, pura ganas. Wow. Y tuvo obviamente en su minuto la suerte de que también le fue bien en su trabajo, que también era relacionado con los motores, lo que respecta a la rectificadora. Pero te insisto, o sea, era como automovilismo. Entonces, de hecho, le pasó la cuenta y claro, finalmente él quizás pudo haber tenido una vejez o una vida mucho mejor posterior al tema del automovilismo, pero todos sus recursos se los gastó en eso. Claro. Absolutamente. O sea, él era de esas personas que perdía un poquitito el foco por la pasión. Claro. Trabajaba y vivía para su pasión del automovilismo. Yo creo que a todos de repente nos pasa un poco. De repente yo también soy muy apasionado con el automovilismo,
y acá en Chile la manera lamentablemente de practicarlo es a puro pulmón, ¿no? O sea, lo Sí, que uno po. puede, con lo que uno se consigue, y yo sé que muy poquititos son profesionales, acá te hablo en el medio nacional, Local, chileno, sí, sí. que pues hay que como en el fondo oblígate de vivir, pero por último que te salga gratis ya es Claro. prácticamente imposible. Entonces igual ahí uno pierde un poquitito el foco de eso y hay que estar ahí, ojo con eso, ¿cachai? No, de Pero en todas el maneras. caso de él no, nunca, nunca tuvo foco con el tema. Se fue en volá. Pero bueno, pero es parte No, de, o sea, en el fondo, es que, es que yo como dice, creo que para lograr. lo comido y lo bailado no se lo quita nadie. Claro, no, totalmente. Pero es que sabéis que para este tipo de cosas y para que se den este tipo de historias en cualquier ámbito, en cualquier tema, siempre tiene que haber una cuota de locura. Absolutamente. O sea, algo que no sea racional. Si te vais por el lado racional, no existirían las historias que existen en cualquier deporte, en cualquier disciplina de alguien que se enfocó al 100% y más en eso. Concuerdo absolutamente. Porque al final es una por otra también, ¿cachai? O Sí, sea, po, sí. mi abuelo daba gusto, no sé, pues tú ibas a cualquier evento, ni siquiera un evento de automovilismo. Yo a mí me pasaba cosas locas, de repente uno iba con él a cualquier otra cosa y todo el mundo lo conocía, Sí, ¿cachai? Por las carreras, el piloto. sí. Entonces eso también a uno le da, a mí me llamaba mucho la atención porque él trascendió más allá del medio. Ah, claro, claro. ¿Cachai? No, de todas Acá maneras. en Chile, siendo que acá en Chile cuesta un poco eso porque Sí, po. antiguamente, si bien éramos un poco más tuercas, pero tampoco es que seamos un país tuerca, que todo el mundo... No, no, y que piloto, se fue, y ese tuerquismo, por decirlo así, se fue diluyendo con el tiempo también. Entonces, claro, pero sí, po, sí, Juan Gak, fue sigue, como yo creo bien, que es un nombre que sigue resonando mucho sí, en bien personas que a lo mejor mediático, incluso nunca lo vieron correr, por ejemplo. fue muy mediático, o sea, por eso te digo, tenía mucha relación con, lo conocía mucha gente que ni siquiera sigue el automovilismo, pero sabía que habían carreras y sabía que corría una persona que se llama Juan Gac, ¿no? Claro. Esa era. Y me decía que tu abuelo se dedicaba también al tema profesionalmente digamos, de las tuercas, los motores con rectificadora. Tú también estás metido en eso ahora. ¿Cómo se da este ciclo finalmente familiar? ¿Cómo es este cuento de no estar nunca desligado de las tuercas, por decirlo así? Lo que pasa es que mi familia toda la vida estuvo ligado al tema de las tuercas, tanto mi mamá, mi papá. Entonces, finalmente te va llevando una Mm. cosa a la otra. Nosotros él tenía su rectificadora, Ujú, nosotros también teníamos actualmente una empresa familiar, ujú. la cual nos dedicamos exactamente a lo mismo. O sea, estamos siempre en Ya. torno a los motores, a las tuercas, todo lo que tenga que ver con ese medio. Siempre de manera muy natural, ¿en algún momento te sentiste como forzado? No sé, No, no, de no. repente pasa que como que chuta, tengo como el deber de ser piloto o tuerca o lo que sea por la familia en la que vengo y a lo mejor, es que a mí yo quería ser futbolista, no tengo idea. No, 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 para nada, no. Ya, De la generación mía, de hecho, fui el último de la familia que corrió. ya, ¿Sí? O sea, de mi primo, no, que tengo por el lado de mi tío Juan Carlos, también corría en auto, no corren, nunca han corrido, y mi hermano tampoco, nunca le ha ya. gustado ni incursionado el tema. Ah, La verdad perfecto. que yo quedé como el último de la generación, Ujú. y el único, pero nada, pura pasión, no, Ya, no, pero nunca se ha forzado, o sea, en el fondo, prueba de no, ello es que tenéis contemporáneos y gente muy cercana que no le gustó, no se dedicó y ya está, y todo bien. exacto, o sea, no, es algo que finalmente uno lo lleva en la sangre y- y a mí me ha pasado en varias ocasiones de decir ya corro hasta acá, no quiero más, por distintos motivos que uno de repente No podí, no, deja y, de mentir, Eduardo, y por llega, favor. y No llega voy a marzo dejar y digo, oh, la primera fecha, la cuestión, y ya como que empecé No, de nuevo y listo, deja de ahí, mentirte, deja de mentirte. Te van a poner un auto y te vas a subir igual. Dale, ahí en la río. orilla, solito. Totalmente. ¿Y por qué empezaste tarde? Tarde, 14 años, pero igual es tarde y empezaste con esta escala invertida, como estábamos hablando, no partiste por el karting, sino que partiste por los carrozados al tiro. ¿Por qué? ¿Por qué no te subiste o te subieron a un kart a los 4 años?
Mira, yo creo que porque ahí también está la otra parte. Mi familia tampoco nunca fue como nunca fue como, oye, Imposición. hay que ir, ¿cachai? Ya. Como que nunca me subí, porque hay mucha gente también que parte como, oye, ya, Eduardo se tiene que subir por un tema familiar Mm. y que tiene que hacerlo porque no, en el fondo somos familia y tiene que, Claro. nunca fue así. Es una Vilagac y tiene que correr en auto. No, Pero para no, nada, nunca pasó no, eso. nunca, Ya, ¿cachai? bacán. Entonces, Qué bueno igual, po, qué bueno igual, porque cuánto piloto hemos visto que finalmente son los padres cumpliendo los sueños personales en sus hijos, pues, ¿cachai? Y eso no claro, estoy hablando no, solamente en Chile, nosotros, o sea, estoy hablando a nivel mundial, o sea, probablemente, yo no sé si Max Verstappen, efectivamente, un día en la mañana se levantó y dijo quiero ser piloto, pero el papá que lo veía ahí, que lo crió para que fuera campeón mundial con todas las renuncias que le significó en su vida, con lo que ya ha declarado él mismo, exacto. a lo mejor él quería decir otra cosa, pero nunca tuvo la opción, ¿cachai? No, nosotros en mi caso nunca. De hecho, yo cuando decidí correr fue todo por un tema mío, de que yo hinchaba a mi papá y que de hecho me pasaron un auto, que lo fui a ver con un amigo, Ya, todo así como viene arcaico, ¿cachai? Nada, ya. nada, nada como muy preparado, ni que digamos, no, que porque la familia le vamos a dar un auto al tiro, un auto rico, no, para nada, o sea, imagínate que en mi primera carrera corrí con unos cojines atrás en la espalda, ¿cachai? O ¿Cuál sea, fue tu primer auto para correr? corrí en un Volkswagen Polo. Ya. Ah, no lo conocía. ¿Cachai? Yo creo que te conocí arriba como 306 punto No, nueve, pero ¿puede ser? corrí, pucha, deben haber sido unas 3 fechas, ¿Ya? bien poco, no fue como ¿Ya? fue poquitito. Y después, el año que vino, mi papá se baja y me ¿Ya? da la opción. Y me dice, puta, yo la verdad que no quiero correr más, estaba como medio cansado. ¿Mm? Y me da la opción de correr en el 306. Ah, ya viste. Ya. Y ahí No ya, estaba lejos entonces. no. Ese fue Ya. como el auto icónico Sí, de hecho, po. con ese fue el que salí campeón el, ya ni me acuerdo el año, creo que el 2008, 2009. Pero fue en ese auto, pero siempre muy así como, insisto, como bien, era como más lo que yo presionaba Ujú. a lo que ellos me inducían a mí, ¿cachai? Ya. Ya. Hasta que salió y ya, ahí está el auto, 306, vamos. Contra pilotos que te acordáis más o menos de esa grilla de ese tiempo, que contra quienes corría y que me imagino que venían Y, también, venían de la escala correcta, digamos, no inversa. o sea, por ¿Quiénes eso están te ahí? digo, a mí me pasó eso loco porque, imagínate, yo debuté a los 14, ¿Mm? 15 y corría, no sé, pues contra Miguel Fernández. ¿Ya? Miguel tenía en esa época, no sé, ahora tenía unos 50. Contra Hernán Rodríguez, contra Kikín Fernández. Ya. Pucha, hartos pilotos de como la época, ¿cachai? Pero ya con mucha experiencia. Sí, Entonces, pues, que iban un poco de salida porque habían corrido todo lo que habían tenido que correr antes y ya sí, estaban terminando en el TC. esa como, me costó mucho, no andar rápido, porque ¿Mm? siempre como que me fue como entre comillas, no es fácil, pero como que logré Se te hacerlo dieron las bien, cosas, como dicen en el fútbol. claro, logré hacerlo bien, pero en carrera me costaba mucho porque eran pilotos con muchas mañas, ¿cachai? Más sabe el diablo por viejo que por Y diablo. te frenaban de repente en la mitad de la curva y esas cosas, la verdad que yo no entendía Claro, absolutamente nada, entonces esa parte me costó mucho, y creo ya. que me costó como agarrarle un poco la mano a ese tipo de cosas, pero nada, lo pasé increíble, porque aparte en esa época del TC 2000, pucha, eran unos sueños su auto, pues, era cajas Sí, po. secuenciales, freno rico, slick, amortiguadores de carrera, todo de ¿En qué carrera. autódromo estamos hablando? El campeonato se corría en San Antonio, La Serena, Temuco y creo que Quilpué una que otra. Pero corríamos El de la todo. Keme Extreme Fórmula 3, ¿o no? ¿En No, ese no, campeonato? Ese esto fue fue un después. poco antes. Pero De más o hecho, menos como el mismo escenario y más o menos como la sí, misma sí. dinámica. Yo cuando debuté en el Valle, en el Polo que te decía, yo ¿Mm? alcancé a correr la última carrera de las Vizcachas. ¡Wow! ¿Eh? Buena. La Ya. alcancé a correr en la última Oh, carrera qué de las buena. Vizcachas. Sí. Me acuerdo Qué que en el buena. TC 2000 largamos como 30, porque se dio esta cuestión de que se acababa la Vizcacha y todos Había que ir a querían ir. despedirse. Sí, po. Y nada, me acuerdo perfecto, fue súper entretenido.
Alemán. Y después, claro, terminó las Vizcachas, cerraron las Vizcachas y ya después teníamos esos escenarios. San Antonio se ocupaba mucho. San Sí, Antonio sí, corríamos, no sé, de las 10 fechas en el año, eran 6 7 allá. sí, sí. Oye, Eduardo, mira, hemos hablado de tu familia, hemos hablado de, bueno, obviamente de tu abuelo, de tus inicios en el automovilismo, pero quiero hablar de ti y a través de un juego. Ujú. Subaru, auspiciador principal de este podcast, te invita a jugar a tu personalidad Subaru. Yo te voy a Ya, mencionar algunos modelos del lineup de productos de Subaru, cada uno asociado a una personalidad. Para que tú ya, me digas con qué auto te identificas. No tiene que ver con el auto que manejes o el que más te guste, sino que con la personalidad con la que te identificas, ¿vale? Aquí vale. comienza entonces tu personalidad Subaru Eduardo Ávila Gac. Alternativa número 1, Subaru Impresa. Joven y divertido, pero a la vez responsable con la mirada de ir constantemente por más. Ya. Puede ser también Subaru WRX. Espíritu juvenil y deportivo. Vive su vida al límite buscando nuevas emociones. Ujú, Subaru Crosstrek. Joven y aventurero, busca el relajo y la entretención al aire libre. ujú. Subaru Outback, elegante, sin ser sinónimo de aburrido, resolutivo y funcional en todos los aspectos de la vida. Subaru Forester, líder innato de espíritu activo, le hace frente a cualquier adversidad en la vida. O Subaru Evoltis, de espíritu familiar, le gusta disfrutar en grandes grupos con familia y amigos. ¿Cuál es tu personalidad Subaru, Eduardo Ávila? El último, yo creo. Evoltis. Sí. Subaru Evoltis, de espíritu familiar, le gusta disfrutar en grandes grupos con familia y amigos. ¿Siempre aclanado? Sí, con la familia ¿Ya? principalmente y también con los amigos. Soy de ¿Son mucho... hartos? Cuando ¿De hay junta familiar, ¿cuántos mi llegan más o familia? menos? No, no, de mi familia la verdad que no. La familia, de hecho tengo un hermano nomás y ya por el lado de mi señora ya, por ahí ya Ya, son un poquitito más. ya. Pero siempre también como muy de muchas Ujú. amistades, sobre todo con el automovilismo. Considero que tengo muchos amigos de verdad ganados gracias al automovilismo. Si tenía un grupete ahí de gente tuerca, no menor. ¿Sí? ¿Quiénes están ahí en ese grupete? Yo te he visto ahí en fotos en redes sociales con un grupito más o menos Eh, importante, ¿eh? Un grupo Pucha, que conozcáis el Pablo Larroquet, Sí. el Rodrigo Eco, el Luquita Pasicalupo, el Pablo Donoso, ¡Uy, qué grupete! Cristian Cornejo, Lautaro ¡Oh! Marini, eh, hartos amigos, muchos amigos que la verdad que si bien lo he conocido en lo que es la competencia finalmente, Ujú. porque uno a la hora de largar ahí Sí, pues, con el saca la casco puesto, chao con la vista. sí, pero creo que logramos muy bien sacarnos ese chip una vez que terminan las carreras y después pasarlo bien, disfrutar, No me jugar acuerdo quién me desde una contaba. cizaña. ¿Quién me contaba? El Tuti creo que me contaba de que cuando los pilotos de kart se juntan en karting de arriendo, así en plan cero, onda cero regla, sí que son las mejores carreras y que ya hay como que ley de Sí, la selva. sí, no, pero nosotros más que kart de arriendo, una época que jugábamos a la pelota, así todos los Ya, martes, ya, eh, hacer asado, nos juntábamos ya, en la bueno. semana, ¿cachai? Y se armó un grupito entretenido que obviamente con el tiempo se empezó a separar un poco por cosas de la vida, que claro, uno empieza ya a formar Sí, po. familia y ya cada vez cuesta un poco más. Pero en mi caso, como yo sigo muy ligado al automovilismo y al karting en este caso, mantengo mucho contacto con ellos, o sea, por lo menos una vez al mes, 2 veces al mes nos vemos. ¿Cómo le denominan el grupito? No me acuerdo. Los de carrera, ¿no? Los de Los carrera. pibes, los Los pibes pibes de de... carrera. Los pibes de carrera. Ahí está. Sí, como el hoy, sí. Sí, Buen grupo, buen grupo. Le mandamos un sí, saludo a todos los integrantes del grupo. todos. Algunos de ellos allá han estado, ya han pasado por este podcast. También se Eh, me olvidó Clemente también, que ah, ¿viste? Sí, han pasado varios. Sí, finalmente, y lo decía el Clemente la otra vez, este podcast podríamos empezar así como a juntar los capítulos y se genera una red bien interesante porque de alguna manera como que todos se mencionan entre sí, entre todos los invitados de este podcast y eso hace que finalmente vayamos como contando una gran historia en general. Estamos hablando de que tuvimos 30 capítulos el año pasado, vamos a 30 nuevamente este año, ya vamos este es el 8º capítulo si no me equivoco, por lo tanto ya hay harta historia que contar, pues Eduardo,
Imagínate, Exactamente. con todo este tiempo. Harta, harta. Oye, entonces hablábamos de estos grupos de familia y amigos que finalmente te ha dado y te ha regalado el automovilismo y que en el fondo se genera estas relaciones que con el casco puesto es otra la historia. ¿Qué tan competitivo eres también con respecto a eso? Yo sé que todo piloto obviamente quiere ser primero, pero ¿cuánto te apasiona el ganar? ¿Cuánto te frustra, por ejemplo, una derrota? ¿Cómo viví eso en la carrera? No, o sea, yo creo que siempre mi mentalidad es el día que no tenga como ganas de ganar, Ya, la verdad que creo que voy a dejar de correr. Para ya, mí mi principal motor es ir y ganar. ya. Y obviamente que todo lo que uno hace para poder hacerlo, pucha, es hartas horas, sobre todo hoy en día que el karting está tan competitivo, es como viene, está súper difícil de lograr ganar una carrera. Y la verdad que el automovilismo en general es más lo que uno lo pasa, por así decirlo, mal a lo que uno lo pasa bien. Son más las malas que más las buenas, porque hay que tener en cuenta que gana uno Sí, po, y largamos 26. ¿Cachai? claro. En el karting estamos largando entre 25 y 26 karts. Entonces, claro, yo la verdad que termina el fin de semana y empezáis a cranear ya que tengo que hacer para la otra fecha, y te empezáis a pensar y a darle vuelta, y la cuestión, pero yo creo que eso es lo que finalmente me motiva y es el motor para que yo pueda seguir y pueda tener las ganas de ir a correr Claro. fecha a fecha. Cuando se Porque pierda finalmente, esa chispita, ahí ya va a haber que entrar a cuestionarse. Por el porque momento te seguís levantando el fin de semana con ganas de subirte en lo más alto del podio. finalmente igual yo llevo corriendo desde los de 14, 15 años, Ujú. y creo que un año fue el que dejé de correr Ya. y nunca he parado. Entonces, igual llega un minuto que igual como que cansa un poco, igual te quita mucho tiempo Sí, de familia, de cumpleaños. Pero como te digo, mi familia está tan ligada al automovilismo que la verdad que lo tomamos como muy natural. Entonces, ujú. como te digo, yo creo que el día que yo pierda esa como chispita va De a más, ser el minuto que no corramos. de más. Oye, Eduardo, ya estábamos hablando un poco del karting, pero también hablamos al principio de esta escalera invertida desde el TC, ahora Mm, en el karting, y entre medio hubo fórmula también. Entonces me sí, gustaría que conversáramos sobre esta escalera invertida y tu trayectoria en el automovilismo nacional, pero a la vuelta de estos consejos comerciales. ¿Te parece? perfecto. Saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible este RPM Racing 5 Podcast Motor, comenzando con Subaru, que es sinónimo de un estilo de vida único, amor por la naturaleza, el deporte, la vida al aire libre, el cuidado de los animales y el medio ambiente. Vive el placer, la seguridad y la experiencia de conducir, vive Subaru. Conoce todo su lineup de productos en www.subaru.cl. Si estás pensando cambiar tu auto, Indumotora One es tu opción. Contamos con 14 sucursales en la región metropolitana con automóviles nuevos y usados, además del servicio de mantención, reparación y repuestos que solo Indumotora One te puede entregar. Encuentra todo lo que tu auto necesita en www.indumotoraone.cl. Saludamos también a UDACH, la Unión de Automotoras de Chile, que está trabajando para mejorar la experiencia del comprador y vendedor en la transacción y todo lo relacionado al automóvil. Pronto, novedades en www.udach.cl. Si tienes una automotora y quieres acceder a un completo catálogo de autos usados para comprar y vender, MotorTrade es tu opción. Hazte socio y participa en subastas exclusivas para automotoras. Para más información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. MotorTrade, cómpralos para venderlos. ¿Te gustan los autos? ¿Quieres mantenerte informado de todo lo que sucede en el motorsport e industria automotriz? Bueno, Racing 5 no es solamente canal de YouTube y redes sociales, sino que también un completo portal del mundo motor. www.racing5.cl. Actualidad motor. Agradecemos también a nuestros amigos de Red Bull, quienes nos entregan la energía necesaria para cada uno de los contenidos que generamos en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor.
Continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor y estamos conversando con Eduardo Ávila Gac. Como les dije, heredero de un tremendo apellido, de una historia familiar con mucha tuerca, con mucho automovilismo, carreras, etcétera, y con el que estuvimos conversando sobre sus inicios y esta escalera invertida, como le denominaste tú, porque en el fondo no partiste desde el karting, sino que partiste desde los carrozados del TC2000 y hoy día sí estás en el karting. ¿Cómo ha sido tu trayectoria automovilística? ¿Cómo viviste estos comienzos en el TC? Ya me nombrabas en el fondo partir joven con grandes monstruos del automovilismo, con mucha trayectoria, mucha maña también. ¿Y cómo se dio también, por ejemplo, tu paso a los Fórmula? Bueno, primero todo partió porque en el TC2000 ya yo había salido campeón. Uh-huh. Y siempre estuvo como en mí tratar siempre a mí me ha gustado mucho como la competitividad, tratar de siempre demostrarme como a mí mismo que puedo ser rápido en distintos autos. Ya. Finalmente las ramas del automovilismo a mí me gustan todas. Hay mucha gente que de repente se encasilla un poco en una. ¿Pero todas o todas de pista? Porque el rally también es otro cuento. No, yo si me decís, por ejemplo, mañana hoy tengo un auto rally que subiste, yo voy y me subo. Ay, lo aprendí. Ya. Que me gusta el auto carrera, como la volada de subirte y estar adentro y todo el tema. Entonces, ya. Oye, pasamos el dato. Si mañana hay alguien que le dice a Eduardo que se sube un auto de rally, aquí está, sí. Me piden el contacto. Y ahí pasó que me llamaron de la Copa March. Ya. ¿Te acordás? Cuando ¿cómo olvidarla? Me llamaron de la Copa March. Y la verdad que lo pensé y me ofrecieron. En ese tiempo Patricio Pérez de Arce me hizo como el contacto, el match con la familia Vaz. Ya. Que aprovecho de mandar un saludo porque en esa época me ayudaron un montón. Y dije, pucha, ¿por qué no? La verdad que... Y ahí ya fue como un primer cambio importante en mí porque tuve que aprender a manejar los monomarcas. Uno los ve como muy no, total, es un auto de calle. Y la verdad que cuando me subí la primera vez lo encontré más difícil que el mismo TC2000. ¿Pero ese campeonato tú llegaste a los March o pasaste también por los TIDA? No, yo no corrí en los TIDA. Perfecto. Yo partí directamente en los March. Ya. Y claro, yo más encima venía de esta experiencia en el TC2000, tracción delantera, sí. Tenía como más o menos toda la noción de que tenía que andar, entre comillas, bien. Y claro, llego, me acuerdo, de una prueba que se hizo como una prueba, por así decirlo, comunitaria, que era como para probar los March. Y me acuerdo que estaba, no sé, a 1 segundo y medio, yo no lo voy a creer. Y en esa época, bueno, esta vuelta que había una grilla súper bonita, que estaba el Mauro Bustos, que bueno, sí. ganó todas las monomarcas el Mauro. Sí, po. Cristian Romero, el Holguín, estuvo, bueno... Mauricio Bustos, Tomás Holguín, ¿quién más? Estaba el Matías Horta, estaba el Pato Naranjo, estaba el Andrés Naranjo, estaba Ariel Holguín, padre de Tomás. Estaba Cristian Romero. Un montón. No, sí, era una grilla súper bonita. Y yo me acuerdo que en el fondo, cuando llegué a esa prueba, me di cuenta que tenía que aprender a manejar de nuevo o entender este auto. Oye, pero perdón, un pequeño paréntesis. Tú ya igual habíais compartido un poco escenario, por decirlo así, como con estos pilotos y este campeonato, porque si no me equivoco, en algún momento el TC2000 en el que corríais compartía campeonato. Me acuerdo que en los inicios de la Game Extreme estaba la Fórmula, corrían motos, corrían unos V8, corrían el TC2000, corrían los TIDA. Ese campeonato era heavy, partíamos súper temprano y terminábamos súper tarde, porque típico que los V8 dejaban aceite en la pista, parábamos como 2 horas para tirar acerrín y cemento en la pista. Yo el año que salí campeón fue en la Game Extreme. Partíamos de hecho con ustedes, estábamos ahí. Sí, po. Era como todo, estaba la Fórmula, las motos, la época de Leguina. Sí, era que compartíamos con moto, el campeonato era todas las categorías, así, impresionante. Y ese año de la March, como te digo, tuve que aprender, y ahí fue como primera prueba así como importante de demostrarme que podía como manejar otro auto que no fuera en este caso el 2000, ¿cachai?
Ya. Y yo llegué, de hecho, a la última fecha del campeonato adelante del Mauro, en puntos. Ya, buena. Y lo Wow. perdí por error mío, choqué con otro piloto. Y aparte yo acuérdate que corría también en la fórmula, entonces se Sí, me po. hacía como igual medio complicado las dos categorías, entonces de repente me enfoqué un poco más en la fórmula. Ujú. Y ahí en la transición de que estaba todo el año en la Copa March, se dio también esta posibilidad de correr corría en el equipo Publiguía, era compañero de él, Ya, Patricio Naranjo. ya. Y ahí también me mostré también, primera fecha, puta, éramos 16 y clasifiqué 14 o 15. Wow. Y así empecé de nuevo a entender el fórmula, y me acuerdo que la última fecha terminé cuarto, que era bueno. En una época que estaba Rifo, La Roquette, Básica Luz, estaba bravo. En el tiempo en que ya teníamos un poco este símil de la época dorada de la Sí. fórmula, con equipos con 2 autos por equipo, todos brandeados con grandes marcas y 2 autos y toda una estructura, digamos. De hecho, yo ese año lo corrí y me acuerdo que yo estaba en la universidad y fue tal el boom de todo este tema de Copa March, Fórmula 3, auspiciadores, había que estar como muy metido. Sí. Y yo me acuerdo que congelé y me dediqué a correr en auto. Es que El mejor año de mi vida. fue como un paréntesis en la historia motorsport chilena, Sí. donde de la nada, entre comillas, se profesionalizó esto, se volvió a profesionalizar, así fue como heavy, pilotos realmente dedicados, con buenas marcas detrás. ¿Te acuerdas de las largadas protocolares y todas esas cosas que hacíamos antes de la fecha? Escenarios, pantallas gigantes, show, recorriendo Chile, La Serena, Temuco, Quilpué, San Antonio. Imagínate que yo ese año lo hice en las dos categorías, entonces para mí fue Wow, el match rockstar, perfecto. total. Yo lo pasé muy bien, me subía al match, después al Fórmula, y también estaban los medios como para hacerlo bien, que eso era lo Claro. loco. Estaban las lucas, estaba el presupuesto, entonces fue un año inolvidable. Y de ahí, ¿cómo siguió? Porque en el fondo esto de repente en algún momento nos bajaron la cortina y como que todos quedamos como ahí, ¿cachai? ¿Qué pasa? Ahí también pues, fue un bajón grande. ¿Qué hacemos? Me acuerdo, ¿qué hago? Tratamos de armar la fórmula, pero no hubo caso. Y a mí se me da la opción de cambiar mi Fórmula 3 por un DD2, un karting. Ya. Y yo hablé con mi papá, le dije, papá, ¿sabes qué? Esta cuestión, la fórmula parece que no va como para muy del lado. Y yo fui a ver una carrera Lampa. ¿no? Ya. Yo fui a ver una carrera Lampa, hay unos amigos que me habían dicho, oye, ven a ver esta cuestión, porque la verdad que está muy bueno. Yo tenía la imagen del karting antiguo, ¿cachai? El 125, nada del DD2 con las frenos, no lo tenía como en el radar. Y fui a Lampa y quedé loco. Largaban, en esa época estaba largando como 25 y puros pilotazos. Y más encima, me acuerdo que me prestó el papá, incluso el Tuti Suárez, el Gustavo Suárez, me prestó su DD2 para dar unas vueltas y no lo podía creer. Dije, no, aquí tengo que estar. Y así Oye, aquí quiero pasar un dato. Y aquí, a ver si es que un poco aporto con mi pequeñísimo granito de arena para el tema, para la afición tuerca. Yo siempre he dicho, es como que en el karting pasa un poco el efecto pádel, ¿ah? En que mucha gente como que le gusta ir a jugar pádel, pero no sé si es tanto de ver pádel. El karting, bueno, no por nada, hay muchos lugares de karting de arriendo hoy día, porque la gente va, se entretiene y tiene ese acercamiento y se siente piloto por 15 minutos y bacán. Y es súper entretenido. Para mí, yo encuentro que la mejor terapia ir a desconectarse del mundo 15 minutos y con el foco puesto en la pista. Sí. Pero gente, la gente no tan tuerca o que le gustan los autos, obviamente, pero algo está viendo y escuchando este podcast, que te paso el dato al tiro, Eduardo. Este podcast está disponible en YouTube y en Spotify, ambos en formato video. Así que si nos está escuchando en Spotify y no ha cachado que también estamos en video en Spotify, prenda ahí la pantallita porque nos va a ver también. El karting pro, digamos, las carreras de karting con pilotos profesionales, digamos, en kartódromos, etcétera, es una cosa que no se puede creer. O sea, ir a ver karting es infinitamente más emocionante que ver las carreras del karting de arriendo mientras estás esperando tu turno para correr. O sea,
puede ser súper obvio lo que estoy diciendo para ti, pero a lo mejor para mucha gente no es tan obvio. Así que, gente, si tiene la posibilidad, si sabe de alguna carrera de karting, en Lampa, en Melipilla, etcétera, si sabe y tiene la posibilidad de ir, vaya por favor, porque van a quedar vueltos locos. De verdad que es un espectáculo increíble, un nivel de pilotos, unas carreras entretenidísimas, una velocidad que se ve ahí al borde de la pista. Entonces, creo que tenemos que empezar a llevar a más gente a los kartódromos, no solamente a los familiares y amigos de los pilotos, porque de verdad que es un espectáculo increíble que es digno de ver para deleitarse con velocidad. Ahí, Sí, pasado el dato, aporté con mi granito. absolutamente, está a un nivel. De hecho, yo creo que por lo mismo a mí me llama, o sea, me tira a seguir participando, porque creo que hoy en día el karting está a un nivel profesional, yo creo que único en la historia de nuestro deporte. Y tú vas y te encontrás con grillas de 20 autos para arriba, 20 karts para arriba, los karting de primer nivel. O sea, yo el karting, gracias a Dios, que ando, está al mismo nivel de un karting que corre en Europa. La pista del cartódromo Las Perdices es pero extraordinario. O sea, es como increíble esa pista. Es como tener para la gente que le gusta el automovilismo, la rama del auto, que en vez de tener una pista como las que tenemos hoy en día, que no es por menospreciarlas ni mucho menos, pero sabemos que tienen déficit de curva y ese tipo de cosas. Sí. Es como que tengáis el autódromo del Galvez de Buenos Aires en la esquina de tu casa. Entonces, sí. El cartódromo Las Perdices, déjame pasar el dato al tiro, porque fui a correr hace un tiempo, invitado ahí por Cristian Cornejo, en los 390. Oye, otra cosa. Pero el nivel de la infraestructura del lugar, o sea, me refiero a que, claro, tenéis que tener cómo llegar a Melipilla, punto. De ahí te metís para la parcela, llegáis al cartódromo, tenía estacionamiento, tenía un tremendo espacio pavimentado, que no es que estés con las patas en el barro, hay gradería, uno ve la carrera desde cierta altura, barreras Tech Pro en todo el cartódromo, una pista ancha pero maravillosa, un escenario espectacular. O sea, de verdad que si es que, lo que decía recién, si es que alguien quiere ver una carrera de karting, hágase el favor, vaya ahí al cartódromo Las Perdices, mal no lo va a pasar, pero para nada, y tampoco se puede ir pelando así como, oye, incómodo, chico, no sé qué, no, todo lo contrario. Y es tremendo espectáculo, es increíble. Yo siempre cuento que fui a correr a los 390, Eduardo, y yo voy a karting de arriendo y me va bien, corro hace tiempo, ¿cachai? Y me suele ir bien, pero en los 390 de 30 que largamos no pude bajar del 15, impresionante, 3 segundos adelante los primeros, y nos decía, pero ¿cómo le bajo 3 segundos? Es difícil, el circuito es pero espectacular, o sea... Y terminé dolorido 2 semanas. 2 semanas que me dolió todo. Músculos que no sabía que tenía. No hay nada más después de eso. Entonces, imagínate, mano, yo la verdad que es algo que yo ya el solo hecho de ir, a mí yo creo que me preguntáis cuál es mi lugar en el mundo y ahí. Ya, bacán. A mí, yo estando ahí en el cartódromo, entrenando, ya el hecho de entrar a la pista y poder girar en ese nivel de circuito, con el nivel de karting, ya uno no quiere más, la verdad. ¿Y cómo le hacemos ya, tú venís de vuelta en la carrera de piloto, venís de vuelta, pero ¿cómo hacemos que esta época, esta era increíble que tú mismo mencionabas, dorada, por decirlo así, del karting en Chile, cómo hacemos que efectivamente se transforme en el primer peldaño de una escalera que hoy día miramos para arriba y no hay más peldaño? ¿Qué hay que hacer? Está complicado porque yo la verdad que yo me considero un fanático del automovilismo argentino, pero así mal. Y estamos muy lejos de ello, pero estamos lejos en el escalafón que sigue, ¿se entiende? O sea, yo hoy día mando un Tuti Suárez, un Diego Portel, un Max Jagger, un Pablo Mercado, o sea, un Tomás Mercado a Argentina, y no me cabe la menor duda que en el campeonato argentino van a andar adelante, por no decir ganar.
De hecho, hoy en día en Chile tú vas a un mundial de karting y los chilenos ya están top 10. Es Ya, normal, es ya. normal. ¿Cachai? Estáis hablando de 72 pilotos, o sea, Ujú. que antiguamente íbamos y yo a los mundiales que fui, ya estar dentro de los 20 es bueno. Ya. Pero tú hoy en día vas a un Tuti Suárez o a un Diego Portel y están dentro de los 10, dentro de los 5, Ujú. y ya la bandera chilena ya la miran, Claro, ¿cachai? Pero el problema es, como decís tú, ¿qué viene después? ¿Qué claro. viene después para el Tuti Suárez, por ¿Dónde están ejemplo? los demás peldaños de la escalera acá en Chile? Y ahí es donde está el problema, el grave Mm, problema, porque lamentablemente, duela decirlo, no hay nada más. O sea, mm. todo lo demás es como, a mí yo, eh, de hecho tengo, por ejemplo, mucho cariño por el autódromo de Quilpué, lo que hacen ellos, el automovilismo Sí, que ellos tienen, pero ellos finalmente se hace como todo a pulmón, pero tampoco sí. es una categoría a cual, por ejemplo, el Tuti Suárez puede aspirar a correr en algo como para poder prepararse Pero, para... pero ¿cachai lo que está pasando ahora además? Y aquí, ya, sorry, ya me voy a meter en la pata a los caballos. Pero no sé si viste las noticias, pero podéis creer que está con una así como demanda y multas, etcétera, por temas No, de ruido el autódromo de Quilpué. El autódromo de Quilpué, Eduardo Ávila, el autódromo de Quilpué, un autódromo que lleva, o sea, desde que Quilpué que hay un autódromo ahí, ¿cachai? Los sí, vecinos, yo he hablado un montón con vecinos del autódromo de Quilpué que dicen, esto para nosotros es parte de nuestro barrio, de nuestro vecindario, es parte del lugar. Pero hoy día resulta que hay grupos de gente, no estoy diciendo que no tengan la razón, no estoy diciendo que no puedan reclamar, pero gente, el autódromo está primero, el autódromo está ahí desde antes de las casas, ¿cachai? Y pucha, si empezamos con esa, si no, empezamos a matar a los autódromos, ya murió Vizcacha por lo mismo. ¿Qué queremos? Ahora, matar Quilpué por lo mismo. Y finalmente, obvio que si uno tiene que, si las marcas se dan cuenta que los escenarios están cuestionados, los autódromos están cuestionados, malamente puede ir una marca y decir, ¿sabes que voy a invertir X no, cantidad de plata imposible. en levantar esto? Porque pende de un hilo todo el rato, po, ¿cachai? No, Entonces, si no le imposible. damos seriedad a esta cuestión, si no organizamos desde las bases, desde las autoridades, desde las asociaciones, desde la federación, desde los pilotos, desde las marcas, y hacemos la cuestión en serio, pero no en serio hoy día y mañana no sé, sino que en serio hoy día, mañana, pasado, que se vea una proyección y que se vea un futuro donde se pueda invertir, ahí empieza a vislumbrarse una escalera, pero si no, seguimos siempre en ascuas, po. Oye, hoy día hay fecha, pero no sabemos si el próximo mes porque a lo mejor nos multan de nuevo. Imagínate. Ya, por eso te digo, es una situación, yo lo encuentro grave, o sea, es de carácter ya, porque no hay ni siquiera un apoyo. Imagínate que en Quilpué la Junta de Vecinos apoya el autódromo, Sí. ¿cachai? Y que finalmente los supuestamente que se ven afectados con el ruido son Sí. ellos. Y si los vecinos te dicen, oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos que el autódromo de Quilpué siga, porque también mucha gente vive de ahí, del mismo autódromo, porque Sí, po, ayuda, sí. ¿cachai? Y ya cuando pasa eso, yo creo que ya como que uno pierde un poquitito las ganas Mm, de luchar y seguir tratando de tirar este carro para adelante. sí. Ojalá que el autódromo de Quilpué, yo conozco a Felipe Mesías, que es el que está ahí Ujú. como con don Eduardo Coax viendo todos estos Sí. temas. Hablaba con harto con Felipe y todo, y yo sé que le van a dar una vuelta y pero finalmente en vez de estar enfocado en cómo poder mejorar el espectáculo, mejorar Exacto. las categorías, Te tenéis que mejorar... empezar a preocupar de cosas que te sacan de foco, ¿cachai? Podrías Claro, estar en este momento invirtiendo tiempo y lucas en otras cosas para tirar para adelante el deporte y imagínate no para que estar viendo cómo le ponemos silenciadores a la autocarrera. tiene que estar preocupado de que el auto no suene. Entonces al final, como que uno dice, chuta, o sea, finalmente lo más lindo del automovilismo, para mí por lo menos, es el sonido. Ya, Sí. ya cuando uno... Entonces, lamentablemente, yo creo que hoy en día el automovilismo está partido, la pista obviamente está partida y tiene una grieta muy grande, porque el Sí. karting hoy en día tú vas al cartódromo Las Perdices. De hecho, en septiembre vamos a correr el Sudamericano, Ujú. que es un evento SICFIA, o sea, Sí. estamos hablando de que vamos, tú La creme de la creme. te metes en el calendario FIA y sale el cartódromo Las Perdices, que va a tener un campeonato, o sea, está a ese nivel. Sí.
Entonces tú vas al cartódromo, veís carpas por todos lados, karting, casa rodante, niños, las categorías de los niños, por ejemplo, Sí. los niñitos largan de 20 karting, 25 karting. Entonces uno dice, chuta, por mí, como decís tú, y uno viene de vuelta, y la verdad que yo voy, disfruto, lo paso bien. Pero me da lata por los talentos. Qué futuro le mostramos a los niños? Claro, ellos van a, lamentablemente, si tenéis dos opciones, o corría en karting hasta que te aburráis, Siempre. Claro. o veías el salto y te vayas a Argentina, o te vayas a Europa, como lo hizo el Nico Pino. Sí, po. Ya estáis hablando de otros niveles, otro automovilismo. Entonces, Exactamente. en Argentina, por lo menos, si tú ves, ellos con el automovilismo nacional, tú ya te puedes dedicar al automovilismo, Claro. sin tener que ir a Europa. Claro, sin necesidad de salir de tu frontera, puedes hacer carrera en el Exacto. automovilismo. De hecho, Aquí muchos la única pilotos- opción es empezar a mirar para afuera de chiquitito. No, de una. Y aquí, de hecho, muchos pilotos acá en Argentina no se van porque van a ganar menos plata en Europa. Es Sí. absurdo, ¿cachai? Pero claro, acá en Chile tenemos ese problema, que el niño parte categoría micro, categoría mini, junior, senior, de ahí corre unas D2 y ahí queda como medio estancado y ahí ya pasa el tiempo y ya después corren por disfrutar y pasarlo bien y listo, ¿cachai? Como que no ¿Y tienen ahí qué sería? ¿Armar alguna categoría de fórmula? Porque también ese otro rollo, porque los carrozados también es como, entre comillas, dentro del automovilismo pista, como otro mundo. Lo he conversado, por ejemplo, no sé, con el Benja Ite. El Benja me dijo una vez, mira, lo mío son los carrozados. O sea, yo nunca me he metido en el rollo del open wheel porque en el fondo a mí me gusta el tema de ir a la chapa, de correr carrozados, ¿cachai? Versus un Nico Pino, ¿cachai? Que está más metido en el endurance y en la fórmula y que es por ese lado. Entonces, un poco también cómo abrimos el camino. Tenemos que tener unas buenas categorías de carrozados, de turismo, como pasa en Argentina, y también quizás fórmula, que hemos tenido. Lo que pasa es que van, vuelven, desaparecen, vuelven a aparecer. Si me preguntáis a mí cuál es mi opinión, yo creo que está de tiro hacer una categoría, tiene que ser una categoría turismo, ¿cachai? Yo creo que eso te genera mayor durabilidad en el tiempo. Por eso los argentinos finalmente lo hacen así. El fórmula está enfocado a hacer una carrera para poder llegar a correr en Europa o en la antesala finalmente la Fórmula 1. Claro. ¿Y será dentro, estoy tirando ideas, lo que si algo tiene que salir de toda esta cuestión? Lo conversamos en el capítulo con el Pedro Debó hace no mucho. ¿Será también que hay que empezar a meter manos en temas de, no sé, reglamentos, asociaciones, federación, para empezar a homologar un poco más las categorías entre sí y no encontrarnos con 10 categorías distintas, 1006, y que ninguna comparte reglamento con la del lado? O sea, Nico, me preguntáis a mí, es absurdo. Y lamentablemente eso pasa, y es una crítica mía a nuestra cultura, que aquí en Chile pasa mucho, que los pilotos no saben en el fondo perder. Quieren todos ir, ganar una copa y con eso irse para la casa y felices, ¿cachai? Y no entienden que el automovilismo no se trata de eso. O sea, escucha, si tenías auto y saliste 14, pero estáis largando con 26 pilotos que tú sabéis que están de primer nivel, que los equipos están de primer nivel, chuta, es meritorio. Sí, pues, le hice pelea y a la próxima voy por el 12 y por último ahí voy subiendo. Acá se da mucho eso, que arman una categoría, uno gana, se escapa, y el otro, en vez de ¿cómo le gano? No, pongámosle el lastre al que ganó. O no, ni siquiera eso, ya, porque hasta eso podrían hacerlo, pero arman otra categoría. Claro. ¿Cachai? No, vamos a armar la 1006, pero la 1006 con los espejos un poquitito más arriba. Entonces, y claro, el loco va, corre y gana. Entonces ya, y hasta que viene otro loco, le gana y ya, sabéis que no va a armar otra categoría, pero con un espejito un poquitito más arriba. Claro. Entonces tenéis 4, 5, 6 1600 creo que hay. Ninguna es como bacán. Claro. Y ahí que hay, ¿cachai? Ahora yo creo porque por último, si tenés un 1006 y que corrís, ponte tú, no sé, en San Antonio, y un día si sabéis que quiero ir a correr una carrera a Iquique, por ponerte un ejemplo, que tengáis la posibilidad de agarrar tu auto, subirle un carrito, llegar allá y correrla, porque el auto está dentro del reglamento. Pero resulta que ni eso podéis, porque en el fondo tendríais que cambiar el auto completo para estar dentro del reglamento, porque lo que decís tú, hay que subirle los espejitos, hay que sacarle no sé qué, hay que moverle no sé qué cosa.
Pero yo creo que va más allá de, obviamente, pasa por eso, por unificar, pero yo creo, Nico, que el problema más grande que hay es el ¿Mm? autódromo. Ya. Es como que yo te invito a, oye, ¿sabéis que tengo unos arcos exquisitos de fútbol? Tengo una pelota que es la última chupada el mate, todos tenemos toperoles exquisitos, pero nos falta la Pero cancha. claro, no hay dónde poner el arco. O vamos a jugar en la calle. ¿Sabes? Mm. Entonces, yo insisto, no quiero desmerecer a los autónomos de San Antonio, porque yo sé lo que ellos hacen y Sí. lo que esfuerzan para poder lograr tener un automovilismo de primer nivel. Pero lamentablemente, si uno quiere que esto crezca, uno necesita, es lo que nos pasó a nosotros con el karting, es exactamente lo mismo. O sea, nosotros en la época que corríamos en Lampa, obviamente que el nivel era inferior, era una cosa lógica, ¿sí? Porque tú vas a Europa y te encontrás con una curva que la 1 dobláis a 120, Mm. entonces uno, ¿cómo doblo esto? Claro, En Lampa, claro, dobláis en una horquilla que dobláis a 20. Entonces, claro, todo eso empieza a subir el nivel, queramos o no. Entonces yo creo que claro. mientras no tengamos un autódromo con las condiciones que corresponde, es muy difícil lograr armar una categoría que, que, que se sustente en el tiempo. Claro, el problema es que volvemos un poco al tema del inicio, ¿cachai? ¿Cómo logramos eso sin depender de la locura de alguna familia que se mete la mano al bolsillo y se pone con un autódromo, un cartódromo, etcétera? Porque finalmente terminamos dependiendo de las locuras de privados que se van en la volada y se arman un autódromo, po. Tal cual. Porque si no tuviéramos una familia que se metiera la mano al bolsillo y han hecho autódromos, cartódromos, etcétera, hoy día no tendríamos ni pista. No, nada. Por eso te digo, al final es un poco eso, ¿cachai? Y lamentablemente es complicado el escenario porque y cada vez es más difícil. Sí, Cada sí, vez más yo creo difícil. que hay que, mira, yo te planteo este tema, no porque de aquí, de esta conversación, vayamos a tener una solución, claramente, no lo vamos a lograr, pero insisto en el tema y lo trato de poner en algunos capítulos de este podcast para que vaya resonando un poco, para que nos vayamos enterando entre todos de cuál es la situación, qué es lo que está pasando, cuál es la realidad. Si depende de alguna autoridad y llega a oído de esa autoridad, bacán. Si depende de alguna federación, asociación o lo que sea y llega a oído, bacán. Si depende de particulares y llega, también bacán. Pero en el fondo hay que ir un poco tocando esa tecla constantemente para decir lo que está sucediendo hoy día, que es bacán, en el karting es mucho mejor a lo que había antes, en el automovilismo en general, en esta escalera, presenta un bonito primer peldaño, pero no hay más. Ir comentándolo. Creo que lo mejor que puede pasar es que esto no quede en el olvido y que pensemos que estamos bien. ¿Cachai? Tenemos que hacer cosas y tenemos que todos aportar con nuestro granito de arena. Los pilotos, los preparadores, los dueños de autódromos, de circuitos, los auspiciadores, los medios, ¿cachai? Tenemos que ir poniendo un poquito un granito de arena, porque si no, vamos a seguir viendo que no me gusta hacer esto porque es como siempre el discurso facilista, pero igual voy a caer en ese discurso facilista. Si no, vamos a seguir viendo que la sección de deportes de las noticias es solo fútbol. ¿Cachai? Y hay más deportes. Yo creo también, Nico, que ahí pasa por un tema insisto, yo creo que va más por la cultura de nosotros como país, porque por ejemplo tú en otro país, no quiero ser tan insistente con Argentina, la verdad es que estamos bien lejos en ese sentido de lo que es automovilismo, pero acá en Chile como que ni siquiera la gente escucha una carrera de karting, como que ni siquiera la gente se motiva a ir, ¿cachai? De hecho pasa en el mismo fútbol, yo a mí me gusta el fútbol y de repente veo partidos y de repente veo los estadios vacíos. Claro. Entonces, como que también, por ese lado también como que es un poquitito complejo cuando no está esa como pasión, no solo por el deporte, por el automovilismo, por el deporte en general. Yo creo que ahí pasa como, hay un tema que hay que como tratar y fomentar más desde los colegios, no sé cómo tendrá que ser, para que sea como más normal. Aquí tú en Chile, yo creo que a tus papás les decís, no, yo me quiero dedicar al deporte, el que sea,
Y puta, Mijito, piénselo. ya, ¿cachai? Como que tenéis mucha. Claro. En cambio, en otros países es súper normal, o sea, oye, no, ser piloto. Sí, en tema de cultura, nos falta pasión a lo mejor, pues, ¿cachai? Ser más apasionado en lo que hagamos. O sea, yo por lo menos, y creo que en tu caso, o en mi caso, o los que estamos en este tema, no me meto en el mismo saco, ¿cachai? Porque No, claro, o sea, si estuviéramos por la razón solamente y no por la pasión, no sé, Racing 5 nos llevaría 21 años y tú no llevarías los años que lleváis corriendo. O no estaríamos ahora acá hablando de No estaríamos hablando ahora, en este momento. Sí, ¿cachai? Sí, pero creo que como a mí me gusta que yo, y la gente sabe que yo he estado como muy bien metido en el tema de la organización, trato de que los reglamentos se cumplan, cuando se me ocurre algo lo planteo, siempre estoy como en una constante, no pelea, pero doy siempre mi opinión para tratar de mejorar el campeonato, como soy como bien en ese sentido crítico, por así decirlo. Y eso es pasión, ¿cachai? Eso es tener pasión por lo que uno ama, en este caso, que en mi caso es el automovilismo. Totalmente. Y creo que por eso falta más gente que vayamos tirando el carro y que podamos ir formando esta industria más grande, ¿cachai? Ahora, con lo que ha pasado ahora en el karting, yo creo que va todo a ir mejorando, porque, insisto, los niños son tantos que en algún minuto algo va a pasar, porque no van a dejar de correr, porque no van a poder dejar de correr, porque es una pasión. Claro. Pero ahí es donde entra la otra parte también, que es un poco el fuera de pista, el inculcarles también el ser pilotos fuera de la pista, que es otro rollo también, porque eso significa de repente mover marcas, mover auspiciadores, los auspiciadores también mueven más gente, y esa gente a más gente, y esto se va profesionalizando, etc. Entonces, estamos todos metidos dentro de este círculo virtuoso que debemos tirar para arriba, y cada uno desde su vereda tratar de hacerlo de alguna u otra manera. Creo que por ahí va un poco la fórmula de cada uno aportar desde lo que tiene. En mi caso, por ejemplo, no sé, este podcast también busca un poco eso, poner en el tapete, poner en la conversación estos temas que estamos conversando, ir conociendo un poco más de la trastienda y de la vida de pilotos sin el casco puesto, ¿cachai? Con esas historias que tenemos para contar, porque finalmente vamos como sacándole este velo que a lo mejor ha tenido siempre este deporte motor, que a lo mejor mucha gente lo piensa o lo cree de otra manera, y si uno le saca ese velo y lo transparenta, puede que llegue a más personas, y un poco también la misión de Racing 5 de alguna manera. Perfecto, esa es. Así es. Oye, Eduardo, estamos llegando al final. Yo te dije que se nos pasaba volando el tiempo. Estamos llegando al final de esta conversa. Agradecerte por ser parte de este capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor. Un tremendo gusto conversar contigo. Hace tiempo que no nos vemos en persona, así que ya nos encontraremos en algún circuito. Vaya, queda cordialmente invitado, porque nos quedan 2 fechas en el Cartódromo Las Perdices. La última fecha... ¿Cuándo tenemos la próxima fecha en Las Perdices? Mira, la verdad que creo que es el 7 de septiembre, la última. Y esa es el pre-sudamericano que le llaman, porque ya vamos a estar a 2 semanitas del sudamericano. Y la verdad que, pucha, ahí te esperamos, Nico. La verdad que está algo tremendo, hay grillas espectaculares. Dale, de allá vas a encontrar con muchos amigos ahí, así que lo vaya a pasar increíble. Sí. A mí me da risa cuando voy con mis niños, ponte tú, a estos eventos, ya me dejan solo, porque ya como que no, es que te paráis cada 2 metros a saludar gente y te quedáis conversando. Pucha, si no es la última fecha, pucha, lo esperamos en el sudamericano, que más encima es el miércoles a sábado, así que... excelente. Ahí vamos a cerrar esa semana desde ya. Sí, así que ahí para que disfrutemos y estemos ahí en amigos para poder disfrutar de este evento tan bonito. Totalmente. Eduardo Ávila Gac, muchas gracias por participar de este capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor. Gente, recuerde que este capítulo está disponible en YouTube, en el canal de YouTube de Racing 5, en Spotify, en formato video, en formato podcast, video podcast, para que nos vea, para que nos siga, denle like a este video si le gustó esta conversa, suscríbanse a nuestro canal y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Eduardo, un gusto, un abrazo, nos estamos viendo. Vale. Chao, chao.